Más tarde les voy a dar el menú del programa del día de hoy. Tenemos entre otros a una senadora de Colombia por el Partido Centro Democrático hablando del caso de Venezuela. Tenemos también el reporte de Colombia, como ustedes saben, con nuestros colegas de Colmundo Radio desde Santa Fe de Bogotá. Adamaría Morales, como de costumbre, estará ofreciendo las oportunidades de trabajo, así que estén pendientes. Hoy es el día de las personas que están buscando trabajo. Adamaría Morales, el hada madrina de los trabajos en el sur de la Florida, les dirá qué es lo que está disponible para ustedes. Tenemos una feria familiar de salud integral, de eso vamos a hablar también. Reporte desde Caracas con Marcos Morín Aguirre, periodista reportero. Vicente Pasarielo, como siempre, con cápsulas del éxito y su segmento de todos los miércoles en nuestro programa. Y obviamente recuerden, María Díaz, María Ortega, las dos Marías del Seguro Social, contestando sus preguntas sobre este tema tan importante, el Seguro Social y todo en español. Así que estén pendientes de que todo esto lo tenemos para ustedes. De momento, les vamos a decir que tenemos ya preparado una entrevista muy importante con Antonio Tajani, el actual presidente del Parlamento Europeo, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes para usted. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, Italia. ¿Está en Italia en este momento? Claro, porque es mi país. Sí, yo también, lo sé. ¿Cómo está el clima en Italia el día de hoy? Hace mucho calor. Mucho calor. Estamos a 40, 42. Ajá. Por eso hace mucho calor. Es la época apropiada para bañarse. Es la época apropiada para bañarse en las aguas del mar Mediterráneo, ¿no? Hacer un poco de vacaciones, pero trabajamos porque tenemos muchos problemas aquí en Europa. Hay el problema de la inmigración ilegal, que llegan desde África, miles de personas. Y después tenemos la lucha en contra del terrorismo y en contra del paro juvenil. Y también tenemos muchos problemas a nivel internacional, empezando para Venezuela. Claro que sí. Nosotros defendemos los derechos de democracia. Así es. Quiero decirle, amigos oyentes, que el presidente del Parlamento Europeo es el más alto responsable y representante de la primera institución del sistema constitucional comunitario. El Parlamento Europeo ejerce, junto con el Consejo, los poderes legislativo y presupuestario y desempeña además las superiores funciones de control político y consultiva. El presidente dirige y ordena los debates y trabajos del Pleno, la conferencia de presidentes de los grupos políticos y la mesa del Parlamento y vela por la correcta aplicación del reglamento. Hay más atribuciones, pero básicamente ellos están muy pendientes de lo que pasa en Venezuela y han hecho pronunciamientos. De hecho, leo unos tweets que tengo por acá de última hora donde dice: Venezuela debe congelar los activos e imponer una prohibición de viajar a la Unión Europea a los miembros del gobierno, dice este tuit. Otro: condeno fuertemente la violación constante de derechos humanos en Venezuela, arrestos injustificados de Antonio Ledesma y Leopoldo López. Señor Tajani, ¿qué se puede hacer para que Venezuela entre en el camino de la democracia y que dejen de seguir violando los derechos humanos? Para nosotros es muy importante empezar desde hoy una nueva situación, porque si el señor Maduro no trabaja en favor de la democracia, intenta de hacer un golpe de Estado para matar la Asamblea Nacional, trabajando en favor de una constituyente que nosotros no lo conocemos, que es porque es una elección fraudulenta y ilegítima, yo creo que es importante ahora reaccionar muy duramente. Lo están haciendo Estados Unidos, y después yo envié ayer una carta al presidente de la Comisión Europea, al presidente del Consejo, para pedir sanciones no contra Venezuela, contra el señor Maduro y sus amigos, intentando de congelar los activos e imponer una prohibición de viajar a la Europa. Hoy ya la Comisión está hablando con Estados miembros, son 28, para ver si podemos implementar la propuesta del Parlamento. Pero yo creo que no podemos no hacer nada, porque yo creo que el señor Maduro entiende solamente la fuerza. Eso no es democracia. La situación es muy, muy, muy complicada. Falta medicamentos, hay muchos presos políticos, los dos líderes están en la cárcel. Esto me parece increíble para nosotros. Y después hay una empresa de voto electrónico que dice que las cifras de la votación fueron manipuladas. Se llama esa
empresa Smartmatic, la empresa encargada del voto electrónico en Venezuela. Este es un mensaje tan claro en la rueda de prensa del jefe de esta empresa que habla muy claramente de lo que pasó. Por esto nosotros defendemos la democracia, defendemos los derechos humanos, defendemos los niños, defendemos las mujeres, defendemos los hombres, defendemos los trabajadores y pedimos nuevas elecciones, pero nuevas verdaderas elecciones. No se puede hacer elecciones como la organiza el señor Maduro, con observadores extranjeros que pueden llegar desde la Unión Europea a Venezuela para ver si la votación es regular. Pero no creo que podemos matar, que el señor Maduro puede matar la Asamblea Nacional, donde hay una mayoría en contra de él, intentando de utilizar las Fuerzas Armadas, que no es increíble para nosotros que un país democrático tan importante como Venezuela puede ser un régimen donde hay el presidente y las Fuerzas Armadas y no hay diputados electos para los ciudadanos. Esta no es democracia, es una dictadura. Están escuchando a Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Usted acaba de decir algo, señor Tajani, algo que es muy importante. Maduro entiende solo la fuerza. Cuando hablamos de esto, es solo con fuerza que se le puede responder. Estados Unidos acaba ya de emitir sanciones y de hecho lo colocaron en la lista negra que llaman la lista Clinton. Hay en Europa países, gobiernos que están pidiendo que hagan medidas tan fuertes como esta y de hecho hay un pronunciamiento, usted lo acaba de mencionar de parte de la Unión Europea, pero lo leo del país de España, que pide a la Unión Europea que imponga sanciones al régimen venezolano. ¿Cuáles serían esas sanciones fuertes que ustedes pudieran aplicar? Yo creo que se podría empezar, como he dicho, con congelar los activos del señor Maduro y de sus amigos que tienen mucho dinero en toda Europa e imponer una prohibición de viajar a la Unión Europea, a los miembros del gobierno, empezar así y después vamos a ver qué hacen, porque nosotros pedimos elecciones regulares, nosotros no estamos ni en favor de la izquierda ni en favor de la derecha, pedimos elecciones regulares, donde los ciudadanos pueden decidir el nuevo gobierno de Venezuela, la nueva Asamblea Nacional, pero no se puede matar la Asamblea Nacional con una mesa constituyente donde la votación fue manipulada. Esto es ya lo dicen la empresa, como he dicho, la empresa del voto electrónico que organizó, que encargada del voto electrónico en Venezuela, ha dicho que hay una manipulación en esa votación. Por esto es totalmente irregular. Nosotros no la reconocemos y la consideramos una elección fraudulenta. Por esto es ilegítimo. Cuando hablamos de la manipulación, ese ha sido pues el último escalón de lo que ha sido la arremetida del gobierno contra la oposición, porque recordemos también, señor Tajani, que todo el proceso fue viciado. Para comenzar, es inconstitucional porque no lo solicitó el pueblo, pero además de eso, el gobierno no permitió que la oposición, durante la consulta que hicieron 15 días antes, ni que transmitieran por radio o televisión, que ni siquiera mencionaran la palabra consulta popular, pero además de eso, sabotearon el evento que terminó sangriento porque también mataron a gente en las colas cuando estaban esperando votar. Pero en este caso, además de tener poca votación, obviamente la oposición contó cerca de 2,5 millones de votos. El gobierno sale diciendo que tiene 8 millones de votos, o sea, la cifra es escandalosa. Pero además de eso utilizaron la radio, la televisión, todos los recursos para que todos los candidatos que el gobierno impuso hicieran propaganda a su favor. Me imagino que en la Unión Europea se tiene al tanto de todos estos detalles, ¿no? Claro que sí, pero nosotros es increíble. En el domingo por la noche para nosotros y por la tarde para vosotros, el señor Maduro ha dicho, después de la elección vamos a hacer la guerra a la oposición, la guerra a la prensa. Es increíble para nosotros. Y de una frase muy famosa, ¿ganaremos con votos o con balas? Eso es increíble, es una dictadura. También hay 2 líderes de la oposición, lo más importante, que están en la cárcel. ¿Por qué? No se sabe. Él es responsable de la vida de 2 hombres y de todos los presos políticos, porque nadie sabe por qué son presos políticos. Son presos políticos porque están en contra. No han hecho nada
Ledesma y López, ¿qué han hecho? Nada, hablan en contra Maduro, pero en Europa se puede hablar en contra Tajani. Yo no pido a la policía de matar a ellos que hablan en contra Tajani, lo hacen todos los días. Eso es la democracia. No se puede hablar como habla el señor Maduro. La fuerza, las balas, no es la fuerza política. Nosotros pedimos de utilizar la fuerza en contra de la violencia. Es muy diferente. La fuerza es la fuerza de la democracia, la violencia es la violencia de una dictadura. No, y no solamente eso, como le decía, dijo con botas o con balas, y el día, un solo día, 20 personas muertas, o hasta más, o sea, fue triste que en un solo día acribillaran a tanta gente, fue una masacre prácticamente. Es un masacre todos los días, hay una situación que es un desastre, falta medicamentos, los niños se mueren porque falta medicamentos, hay una guerra por la calle, pero no hay solo la guerra por la calle, hambre, en todos los pueblos hay hambre, en todos los pueblos, todos piden comer y no pueden comer, los niños se mueren porque no pueden comer. Eso es increíble, eso para nosotros es increíble, es una dictadura, nosotros no podemos no reaccionar a eso, por eso el Parlamento ya muchas veces votó resoluciones en contra del régimen de Maduro en favor de la democracia. Nosotros no pedimos un gobierno de López o de Ledesma, pedimos un gobierno democrático, pedimos elecciones democráticas, pedimos el voto de los venezolanos, no pedimos que gana uno o gana el otro, pedimos democracia, pedimos respeto de los valores humanos, pedimos respeto de los niños. No se puede morir de hambre a 6 meses, no se puede. Hay que recordar también, en los hospitales. Sí. Hay que recordar también, señor Tajani, el enorme éxodo de venezolanos hacia Europa, que una cosa que no se veía, nunca se había visto antes. Italia, España, Portugal, Francia, Inglaterra y otros países recibiendo tantos venezolanos que huyen de lo que usted mencionaba, del hambre, de la falta de medicinas, de la seguridad, ¿no? Claro que sí, se falta medicina, se falta seguridad, se te matan por la calle. Todos dejan un país y también las empresas están dejando, muchísimas empresas están dejando Venezuela porque no hay materias primas, no se puede trabajar y si no hay trabajo sube el paro y cuando hay paro la situación es un desastre. Ahora la situación de Venezuela, que es un país que tiene muchísimas materias primas, podría ser un país súper importante, podría ser un país sin paro. Ahora la inflación es un desastre, todo eso es un desastre. Este gobierno de Maduro está matando Venezuela, no está matando solamente a la oposición, está matando un país, uno de los más importantes de Latinoamérica, un país donde viven muchísimos europeos, un país hermano, un país que para nosotros, italianos, españoles, portugueses, es súper importante. El señor Maduro está matando este país. En cuanto a la situación de hoy el gobierno de Maduro está apoderándose de una asamblea que tomó de manera fraudulenta en elecciones fraudulentas. Básicamente, ¿cómo ve la Unión Europea este nuevo Parlamento? Porque me imagino que ellos pretenderán que los diputados que van a mencionar o ya van a tomar posesión van a ir a Europa para hablar con ustedes y seguramente tratar de abrir brechas, puertas para poder tener relación con ustedes. ¿Qué piensan hacer ustedes? Nosotros no reconocemos una elección fraudulenta. Para nosotros es ilegítima, nosotros no reconocemos esta votación. Esa Asamblea Constituyente no existe para nosotros. Nosotros respetamos la Asamblea Nacional, el Parlamento elegido para los ciudadanos en la elección democrática. Por eso nosotros no hablamos con estos señores. Una última inquietud, señor Tajani. Estamos hablando con Antonio Tajani, el actual presidente del Parlamento Europeo. A los venezolanos que se encuentran en Europa, en Estados Unidos y que están saliendo del país y a los que están en Venezuela, de parte del Parlamento Europeo, ¿qué palabra le dan ustedes en este momento tan difícil? Que nosotros estamos trabajando para defender la democracia, defender los derechos de todos los venezolanos, porque para nosotros derechos humanos y democracia son prioridades. Estamos trabajando con mensajes políticos muy fuertes. Creo que ya estamos estudiando si podemos decidir
en contra el país, en contra del señor Maduro y sus amigos, que no son jefes democráticos, son dictadores. Bueno, le agradezco mucho, señor Tajani, estos minutos, muy agradecido, y agradecido también por ese interés que ustedes tienen en ayudar al pueblo de Venezuela, que tanto lo necesita. Así que, contando con ustedes, obviamente, el pueblo de Venezuela les da las gracias. Gracias a todos, saludos. Era Antonio Tajani, él es el actual presidente del Parlamento Europeo, en vivo y en directo para Todo Noticias en Actualidad Radio. Este mensaje